En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Mis hermanos, bienvenidos a este domingo de la 26ª semana del tiempo ordinario. Hoy el Señor nos invitará a descubrir la apertura que tiene Dios para que todos reciban los dones del Espíritu y pueda ser esparcido por el mundo la buena noticia y la fuerza del Evangelio. Presentamos al Señor a los difuntos por los que se pide oración. Frank Pérez Gaviño, Luis Espinal en su tercer mes y José Alberto de la Rosa. También presentamos una acción de gracias por el cumpleaños de Rafael Toribio y de Mari Carmen Camacho. Con estas intenciones y las nuestras, nos presentamos humildes ante el Señor, reconociendo primeramente que somos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. A los hombres de buena voluntad. Te adoramos, te glorificamos. Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Pues el Cordero que quitas el pecado, ten piedad de nosotros, y escucha nuestra oración. Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo, Jesucristo. Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Señor Dios, que manifiestas tu poder de una manera admirable, sobre todo cuando perdonas y ejerces tu misericordia, multiplica tu gracia sobre nosotros, para que apresurándonos hacia lo que nos prometes, nos hagas partícipes de los bienes celestiales. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Sentémonos para escuchar la palabra. Lectura del libro de los Números. En aquellos días el Señor bajó en la nube, habló con Moisés y apartando algo del espíritu que poseía, se lo pasó a los 70 ancianos. Al posarse sobre ellos el espíritu, se pusieron enseguida a profetizar. Habían quedado en el campamento 2 del grupo, llamados Eldad y Medad. Aunque estaban en la lista, no habían acudido a la tienda, pero el Espíritu se posó sobre ellos y se pusieron a profetizar en el campamento. Un muchacho corrió a contárselo a Moisés. Eldad y Medad están profetizando en el campamento. Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés desde joven, intervino.
Oídme, Señor. Moisés le respondió: ¿Estás celoso de mí? Ojalá todo el pueblo del Señor fuera profeta y recibiera el Espíritu del Señor. Palabra de Dios. Al salmo vamos a responder: los mandatos del Señor alegran el corazón. Los mandatos del Señor alegran el corazón. La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye al ignorante. Los mandatos del Señor alegran el corazón. La voluntad del Señor es pura y eternamente estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Los mandatos del Señor alegran el corazón. Aunque tu siervo vigila para guardarlos con cuidado, ¿quién conoce sus faltas? Absuélveme de lo que se me oculta. Los mandatos del Señor alegran el corazón. Preserva a tu siervo de la arrogancia, para que no me domine. Así quedaré libre e inocente del gran pecado. Los mandatos del Señor alegran el corazón. Lectura de la carta del apóstol Santiago. Ahora, vosotros los ricos, llorad y lamentaos por las desgracias que os han tocado. Vuestra riqueza está corrompida y vuestros vestidos están apolillados. Vuestro oro y vuestra plata están encumbrados, y esa herrumbre será un testimonio contra vosotros, y devorará vuestra carne como el fuego. Habéis amontonado riqueza, precisamente ahora en el tiempo final. El jornal defraudado a los obreros que han cosechado vuestros campos está clamando contra vosotros, y los gritos de los segadores han llegado hasta el oído del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en este mundo con lujo y entregados al placer. Os habéis cebado para el día de la matanza. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo dijo Juan a Jesús: Maestro, hemos visto a uno que echaba demonios en tu nombre y se lo hemos querido impedir, porque no es de los nuestros. Jesús respondió: no se lo impidan, porque uno que hace milagros en mi nombre no puede luego hablar mal de mí. El que no está contra nosotros está a favor nuestro. El que les dé a beber un vaso de agua porque siguen al Mesías, les aseguro que no se quedará sin recompensa. El que escandalice a uno de estos pequeñuelos que crecen, más le valdría que le encajasen en el cuello una piedra de molino y lo echasen al mar. Si tu mano te hace caer, córtatela. Más te vale entrar manco en la vida que ir con las dos manos al abismo, al fuego que no se apaga. Y si tu pie te hace caer, córtatelo. Más te vale entrar cojo en la vida que ser echado con los dos pies al abismo. Y si tu ojo te hace caer, sácatelo. Más te vale entrar tuerto en el reino de Dios que ser echado al abismo con los dos ojos, porque el gusano no muere y el fuego no se apaga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Bien, mis hermanos, siéntense. En este domingo las palabras son muy interesantes, pero la primera palabra que nos viene es el deseo que tiene Dios de bendecir a toda la humanidad. No se va a crear, el ser cristiano no es un gueto, no es una especie de gueto aislado, una secta en la cual participan solamente los que son cristianos y los demás no tienen derecho, sino que por lo contrario, la comunidad cristiana está abierta sobre todo al diálogo y a la proyección con toda la sociedad y el mundo. Por eso aquí vemos nosotros primero el famoso episodio de Números, en donde Moisés
pidió para ayuda de su ministerio, que era mucho, para poder tomar decisiones, orar y todo esto, pidió 70 colaboradores. Y allí les dio a los 70, a los que estaban en la lista. Pero había dos que no estaban en la lista. A los que estaban en la lista oró y pidió y recibieron el espíritu profético para poder también colaborar con la obra profética, porque Moisés es considerado profeta por los mismos judíos. Así que profeta que habla de parte de Dios. Y por eso Moisés habla lo que ha oído de parte de Dios y ahora quiere que también 70 ancianos sean capaces de hacer lo mismo. Sin embargo, vemos nosotros que había un par, Eldad y Medad, quién sabe. Pueden haber sido traviesos, se quedaron dormidos, no sabemos qué pasó. Tenían que estar ahí, estaban en la lista, estaban supuestos a estar ahí. Pero como no estaban allí, ya se acabó el chance, no deben estar allí. Y entonces los quisieron chismosear ante Moisés. Aquí habían quedado en el campamento 2 del grupo, y aunque estaban en la lista no habían acudido a la tienda, pero el Espíritu se posó sobre ellos y profetizaron. Y un muchacho corrió a contárselo a Moisés. Y entonces Moisés está celoso de mí. O sea, de repente, tener a Dios es ser exclusivo. Tener a Dios es ser mejor que los demás. Tener a Dios parecería que los demás no tienen derecho ni a tener a Dios, ni a profetizar, ni nada por el estilo. La actitud más pobre que hay para que un pueblo de Dios pueda avanzar es cerrarse a los carismas, a los servicios y a los ministerios. Y cerrarlos solamente para los que se consideran dignos según las autoridades. Aquí todos no estaban allí. No sabemos qué pasó, por qué no estaban allí. Eso no importa. Lo que sí importa es el deseo que tiene Dios. Imagínense que todos fueran profetas. Se acabó, ya no hace falta nada. Si todos hablan de parte de Dios, llegó el reino de Dios aquí. Ya no hace falta convertir a nadie. Ya no hace falta nadie que pueda escuchar a Dios. Ya no hay que hablarle a nadie de parte de Dios, porque todos han oído a Dios. Qué mejor deseo que todos fueran santos. Pero eso no ocurre, En la vida práctica no ocurre, pero no en la iglesia, también en la iglesia, pero en general ocurre esto. Que cuando usted forma parte de los que están fuera del poder, usted pelea para que usted tenga acceso. Pero cuando llega al poder parece que hay una especie de cambio y entonces comienza a parar a todos los que no pueden entrar entonces, porque ya usted entró. Eso parece así, pero esa parece una broma. Pero es una triste realidad que sobre todo en nuestro país, en nuestro medio, lo vemos tan a menudo. Cuando usted entró y está guillado ya, usted quiere que nadie más entre, que rinda lo que hay ahí. Y eso es penoso porque con las cosas de Dios eso no actúa de esa manera. Dios da para que todo el mundo reciba y todo el mundo dé. Y mientras más se recibe, más se puede dar. Y por eso entonces podemos nosotros entender que esa actitud es peligrosa en la sociedad, en el mundo y sobre todo en el mundo cristiano. En el mundo creyente no se puede dar esa situación. Los celos. Usted ya no puede ser porque usted no es del grupo mío. Usted no está conmigo, así que usted no puede estar aquí. Usted no puede decir eso. Usted no está supuesto a eso porque usted no es de los nuestros. Son muros que ponemos muchas veces. Y esos muros nos levantan incluso divisiones entre nosotros. Y si hay algo que quiere el Espíritu de Dios es tumbar los muros para que seamos uno, porque la primera obra que hace el Espíritu de Dios es unir los corazones, dicen los grandes teólogos. Esa es la primera obra, hacer que todos sean uno por medio de un Espíritu. Todos se habían dividido en la Torre de Babel y en Pentecostés, cuando se derrama el Espíritu, todos son uno y todos hablan a una sola voz, a un solo tono, diferentes lenguas, pero un solo tono, en una sola unidad misteriosa. El misterio de la unidad que solamente lo puede dar Dios, que Él es uno y solamente puede darnos el don de ser uno cuando nos da su Espíritu. Y nosotros que somos muchos podemos llegar a ser uno porque Él es uno. Y si eso ocurre es porque hemos recibido el Espíritu Santo de Dios. Pero vemos que con ese chismorreo de Sotó, entonces todavía no somos uno. Todavía somos 70 uno. Los demás no son, pero los 70 son los que son uno, los que han recibido, los ancianos, los profesionales, los que saben, los que han pasado de tal nivel. Todo eso ocurre
Y por eso Dios está en contra de esa especie como de detención de todos aquellos que quieren acercarse a Dios, quieren recibir, y que muchas veces, como ocurría con los fariseos, ni entran ni dejan entrar en el reino, porque se ponen a parar a todo el mundo, se ponen a ponerle peros a todo el mundo, y en la iglesia ocurre muchas veces, en alguna que otra parroquia ha ocurrido. Estoy seguro que yo hablando ahora, más de uno que ha estado con el corazón lastimado brincará, eso sí es verdad. En alguna parroquia, una doña en la sacristía, o una especie de ministro, o un párroco, o un diácono, o cualquiera, dirigente de un grupo, cualquiera, puede haberle dicho, stop, espérese ahí, usted no es como nosotros. Eso pasa. Eso es la respuesta que hay que dar, sí. Y nosotros tenemos una alegría de ser uno y usted no. Esa es la respuesta que habría que darle. La pena es que quien se para, se rebaja a sí mismo y muestra la pobreza espiritual que tiene. Vemos nosotros también en el Evangelio, es lo mismo. En el Evangelio ocurrió que Juan le dice, mira, hay uno que estaba echando demonios, estaba haciendo milagros, te lo prohibí, no te apures. Y Jesús molesto entonces, pero no se lo impidan, no se lo impidan. La obra de Dios tiene que ser no solamente para ustedes. Ustedes no son los monopolizadores de la misión mía, del mensaje mío y de la fuerza del Espíritu que yo les voy a transmitir. Ustedes no tienen el monopolio. Ustedes no pueden estar deteniendo a todo el mundo, porque lo que están apagando es el Espíritu que están apagando. Y por eso hay que tener mucho cuidado cuando uno pretende impedir que vengan, que hagan, que tornen, que viren. La iglesia es libre para que todos estemos actuando. Habrá un orden, ciertamente, pero a veces queremos poner más orden que nada. Y acuérdense que orden puede ser bien organizado todo, o orden puede ser mandato también. Así que hay que tener cuidado con cuál es la orden, cuál es el orden que quieren poner. Y por eso pidamos al Señor que podamos encontrar una iglesia en la que todos tienen cabida, donde se le abren las puertas a todos. Este no, porque este no es de los nuestros, imposible. Esto forma parte de un espíritu sectario. Y el espíritu sectario es negativo, forma parte de las obras de la carne, forma parte del elenco que presenta Pablo para las obras de la carne, y es también la gran recomendación que le da Pablo a Tito cuando le dice, huye de todos estos que están promoviendo sectas, huye de eso. Nosotros somos los salvados, nosotros somos los que sabemos, nosotros somos los que tenemos el Espíritu de Dios. Yo fui bautizado en el Espíritu, usted no, usted sabe, usted no sabe. Esos espíritus sectarios impiden que la iglesia sea fraterna y que seamos capaces de compartir los dones que hemos recibido. Porque si usted tiene dones, déjese de eso y reparte esos dones, compártalo con los demás, comparta la alegría y el talento que Dios le dio. No se lo entierre, no se lo impida a los demás. Qué lío este. Esto ocurre en toda realidad humana, en la empresa. Bueno, en la empresa cuando le dan a uno una llave, ese no la suelta por nada. Ese agarra y es el que tiene la jefatura de todo aquí. Eso pasa muchas veces, porque nosotros queremos siempre estar escalando en donde estamos, en nuestras instituciones, en la iglesia, en la empresa, en todos lados queremos estar siempre subiendo. Y el Señor está constantemente diciendo que el que quiera ser el primero, el último. Qué lío, qué dificultad, cuántos problemas. Un servicio siempre es bien recibido. Y dice que le dé a beber un vaso de agua solamente por ser Mesías, ya tiene recompensa. Servicios que se hacen en la iglesia. No, el mío tiene que ser el servicio más importante. ¿Quién le ha dicho? Todos los servicios son importantes. El pie puede que no sea tan importante como los ojos, pero trate de caminar sin un pie, verá la dificultad, porque todos somos un cuerpo y en el cuerpo todos somos necesarios. Uno más que otro, sí, pero todos necesarios para poder hacer la buena marcha del caminar de la iglesia. Yo puedo hacerlo desde la humildad de un apéndice, una tiroides, que a lo mejor es extirpada en un momento y todo camina. No soy imprescindible, ni tengo que ser el número uno ni el más importante. Y eso es el Evangelio constantemente hablándonos a nosotros.
Y sobre todo no escandalizar a los pequeños. Aquí hay una de las cosas más desconcertantes. Oír a Jesús decir, más le valdría que le amarren en el cuello una piedra de molino y lo tiren, hermano. Uno dice, yo no me imagino a Jesús haciendo eso. Él lo está diciendo como una figura retórica de lo despreciable que es el escándalo a los pequeños en la fe. El escandalizar a uno de los pequeños es una de las cosas más despreciables que existe. Y en la iglesia también existe. El escándalo con los abusos a los más pequeños es ciertamente una de las cosas más repudiables y que el derecho canónico ahora ha puesto muy claramente, con mucha firmeza, las penas que corresponden a esta triste realidad. Y sacarse de encima todo lo que impide la fidelidad a Cristo. ¿Qué es más importante? ¿La elegancia para el infierno? ¿O qué? Tengo que llegar con los dos ojos, con las dos manos. Aquí nadie está pidiendo, Jesús no está pidiendo que te corte la mano, ni que te cortes el ojo. No está pidiendo esto. Lo que te está diciendo es lo importante que es la salvación. Que todo aquello que te impida la salvación, aunque fuera una mano, tendría que estar dispuesto a cortarte. Por favor, no se corten las manos, por favor. De hecho, las manos no son los impedimentos. A veces son otros, es la conciencia, nuestras dificultades, nuestros apegos. Tenemos que aprender a vivir esa novedad del Espíritu. Y dejo para último el más duro de los mensajes. Este mensaje es un mensaje que parecería escrito por un comunista de los años 60. El salario mal pagado, que ha hecho que acumulen personas riquezas. Dice, esa riqueza está podrida. Aunque huela bien, tiene polilla. Aunque sea oro, tiene óxido, está desbaratado, está rebajado. Aquí está narrando el Señor, no que la riqueza sea mala, pero la riqueza normalmente ha sido a base de hacer vivir a otros, o sea, mucha riqueza. Ha sido muchas veces a base de hacer vivir a otros en la pobreza y en la miseria. Pagando salario de miseria, ¿qué es lo que está diciendo aquí? Está diciendo, usted ha acumulado un dinero que no es suyo. Usted ha acumulado un dinero que no le pertenece. ¡Qué fuerte! Por eso es que, no sé si hay alguna gente que no le gusta la carta de Santiago. Lo entiendo. La carta de Santiago es dura. La carta de Santiago es exigente. La riqueza está corrompida, pero no. Yo me la gané legalmente. Yo declaré mis impuestos. No es que no pagaste impuestos. Es que pasó. ¿Cómo fue que lo hiciste? A una persona que para vivir más o menos dignamente necesitaba 1,000, tú le diste 500. Esos 500 te los quedaste tú y a otro más, otros 500 y tú tienes todo lo que tú quieres y una riqueza que está corrompida porque ha sido a base de crear pobreza a tu alrededor. Eso es fuerte, pero es así. Y por eso tenemos que pedir al Señor una profunda conciencia social. Porque los pobres son los favoritos del reino. Bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Los que sufren, los que lloran, los que pasan necesidad, los que claman a Dios pasando necesidad, porque la necesidad no se pasa porque sí, se pasa porque algo ha ocurrido. Alguna situación ha encadenado en que se genere lo que se llama el círculo de la pobreza. Porque muchas veces, si usted está solo en un campo, usted nunca va a dejar de tener lo necesario para comer. Hay ríos, hay comida, hay todo lo necesario. Usted basta con que se establezca, trabaje un poco y se acabó. Pero si ahora esa tierra de repente la tomó otro, le va a pagar a usted para que la trabaje, y a usted le van a pagar centavos nada más, usted va a comenzar a tener sufrimiento y dificultades. Y todo se debe a la estructura social que se ha generado alrededor. Y eso yo no hablo del campo, porque ahora, sobre todo en nuestro país, lo que menos se genera es en el campo. Ya se ha bajado mucho la fuerza del campo. Ojalá que volviera otra vez a promocionarse. Se ha promocionado mucho el turismo, se ha promocionado muchas otras realidades. ¿Cómo podemos aplicar eso al turismo? Aplicamos eso al turismo cuando vemos nosotros pobres niños que tienen que satisfacer los deseos sexuales más curiosos de los turistas, que los solicitan incluso en los lugares, y cosas por el estilo.
y sobre todo salarios y todo, aunque pueda haber mayor bienestar. Aquí la generación de la riqueza tiene que ser siempre con la conciencia de que usted debe colaborar con los que usted está trabajando, que estén contentos, que vivan dignamente. Si usted, produciendo, hace que los que están a su alrededor trabajando para usted no viven dignamente, ahí hay problemas. Y sobre todo si eso lo hago yo, tengo que cuestionarme porque yo soy el que causa esa realidad en la manera en cómo he organizado ese proceso. Eso es un proceso muy duro, difícil. Por eso ser rico es un lío y hay que aprender a ser rico de una manera muy distinta a la que muchas veces nos hemos habituado a ver. A fuerza de acumular, de avaricia, de malos salarios y de aprovechamiento y de muchas otras realidades pecaminosas que muchas veces están alrededor de esto. Vuelvo y digo, no a todo el mundo. Conozco personas que han generado riqueza, generando también bienestar en todos los que trabajan para él. Es cierto que las ganancias no son tan rápidamente obtenidas. En Japón, por ejemplo, cuando se empieza una empresa, y miren que hay empresas grandes, dígame si no es grande la Toyota, la Mitsubishi, la Honda, la Toshiba, y todas esas compañías comenzaron, y la costumbre en Japón es meterle dinero a la compañía por 20 años. Por 20 años, la empresa es como un niño que se va cuidando, y se trabaja para el bienestar de la gente que está ahí. Con el tiempo, a la larga, quien sabe tener contento a los empleados, acaba generando mucho más. Y las empresas que comenzaron teniendo el monopolio, que eran Ford, que eran Chevrolet y eran otras, y muchas otras más, ahora son todas japonesas, que al final de cuentas trabajan mucho al servicio de la capacidad de ofrecer bienestar a los que están alrededor. Eso es un modelo, Japón, y tenemos que entender los modelos que ayudan a generar la riqueza en todos, porque a fin de cuentas, incluso si yo produzco bienes y servicios, si yo produzco 5 pantalones caros, pero yo le pago a la gente, a los 4 empleados míos, el dinero por lo que no pueden comprar ese pantalón, entonces me voy a quedar con el pantalón en la mano, no voy a poder venderlo. Yo necesito que también tengan bienestar para que me compren mi propio producto. Eso es tan sencillo como que tenemos que aprender a entender lo que se llama una economía solidaria. Si no entendemos la economía solidaria de la que habla el Papa Francisco, entonces vamos a tener nosotros dificultades para entender para qué está la economía. La economía está para satisfacer las necesidades de una población. No está simplemente para generar riqueza para unos pocos. La economía está diseñada como una ciencia que realiza y la satisface las necesidades de una población. Y cuando no ocurre esto, la economía está enferma, tiene dificultades. ¿Ven? Esto ya estamos hablando aquí del siglo XIX, XX, ya estamos hablando de una conformación de la economía ya mucho más sofisticada, siglo XXI ya, imagínense, con lo sofisticado que es ahora y lo tecnificado que es ahora, pero que nunca puede esto dejar de ser humano. ¿Por qué? Porque la economía está al servicio del ser humano. Y si hay un ser humano que pasa necesidad, a la economía hay que cuestionar, y a los generadores de esa necesidad insatisfecha hay que cuestionar. Y eso es lo que está haciendo sencillamente la Carta de Santiago. Lo dice con palabras muy llanas, como es palabra de Dios, nadie se va a meter con ella. Si eso lo dice un obispo, entonces ya le llaman comunista, como decía Helder Cámara. Helder Cámara decía, si yo pregunto por qué los pobres no comen, me llaman comunista, ¿no? O sea que si yo doy de comer, una cosa, soy un santo. Pero si pregunto por qué no comen los que tienen hambre, entonces me llaman comunista. Ahora, a Jesús no se le puede llamar comunista, nadie se atreve a hacerlo, pero sin embargo tenemos que entender que Dios nos ama a todos. Dios no desprecia al rico, Dios ama al pobre. Y a Dios le duele cuando la riqueza se ha realizado a costa de generar pobreza y dolor. De ahí generan hijos, con la pobreza generan las divisiones. Y por eso hay colegios donde hay gente que estudia para ser rico y gente que estudia para ser pobre.
Después hay también hospitales para los ricos, para los que tienen dinero, y hospitales para los que no tienen dinero. Y eso, claro, soy comunista. No, eso es algo que se constata, que es una triste realidad. Y así también entonces vemos que después vienen los otros elementos que para tratar de redistribuir la riqueza, que son tristes, que son la delincuencia y sobre todo el narcotráfico, que donde viene una persona que es pobre de repente hace riqueza a base de algo peor todavía, que es generar entonces vicios, dolor y daño a las familias también. Aquí se trata de una manera simple el hecho de los pobres y los ricos, porque estamos hablando aquí del siglo I, hace ya 2000 años. Pero aquí estamos hablando de que en la economía nunca debe de dejar de pensarse en una economía al servicio del ser humano. El hombre no es para la ley, sino la ley para el hombre no es para la economía es para el hombre. Y la economía debe estar al servicio del hombre, si no de otra manera eso será llamado cualquier cosa menos economía. Economía significa la ley de la casa. Oikos, casa, nomos, ley, la regla de la casa. Es como el establecimiento de una casa en orden. De ahí viene la palabra economía. Y por eso nuestra economía tiene que poner un orden social adecuado para que la justicia y la paz se establezcan en nuestro mundo. Por eso la palabra esta es tan actual hoy como antes todavía. Ciertamente hay que reconocer que los empleados de hoy día tienen más bienestar que los empleados de hace 200 años. Sin embargo, la generación todavía en grandes masas, porque los pobres, los millones de pobres que todavía existen en el mundo, es un número creciente todavía. La economía está localizada en sitios concretos donde genera en grandes núcleos una riqueza, pero en otros grandes núcleos se genera esta pobreza de la que habla el apóstol Santiago. El Señor nos tiene que ayudar, que nos agarre a todos confesados y que examinemos el corazón para que el apego a la riqueza no haga que nosotros entremos con las dos manos en el reino, no, que las dos manos en el abismo, sino que podamos, aunque sea cortándonos, no la mano, sino cortándonos un poco el bolsillo, y basta, llegamos enteros y llegamos más ricos todavía, porque el que comparte se enriquece, y por eso la alegría de dar es la verdadera alegría en la que se recibirá verdaderamente el premio que no acaba nunca. Que este domingo el Señor nos ayude a reflexionar y a vivir la fe en plenitud en todas sus dimensiones. Amén. Presentemos al Señor nuestra fe, profesémosla juntos diciendo: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Elevemos nuestras súplicas confiadas al Dios que ama a todos los hombres y que quiere que todos participen de los bienes temporales y eternos a plenitud. Para que nuestra Iglesia Católica persevere en el diálogo con las otras iglesias cristianas, apreciando sus valores, alegrándose con sus éxitos, en la permanente búsqueda de la unidad, roguemos al Señor. Te rogamos hoy. Para que los gobernantes de todas las naciones promuevan y guarden la necesaria convivencia respetuosa de todos los ciudadanos, roguemos al Señor. Te rogamos hoy. Para que nuestras sociedades no caigan en la tentación de la intolerancia y aprendamos todos a respetar, aceptar y amar a los que no piensan como nosotros, roguemos al Señor. Te rogamos hoy. Para que cuando nos preciamos de ser discípulos de Cristo, procuremos dar ejemplo de comprensión y acogida, roguemos al Señor. Te rogamos hoy. Por nuestros difuntos Frank, Luis,
y José Alberto, para que el Señor los acoja en su reino. Roguemos al Señor. Padre del cielo, escucha estas peticiones que ponemos a tus pies, pues te las presentamos por el mismo Cristo nuestro Señor. Pueden sentarse. Oren mis hermanos para que este sacrificio que es mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor receba de tus manos este sacrificio, para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de todas sus ofrendas. Amén. Concédenos, Dios misericordioso, que nuestra ofrenda te sea aceptable y que por ella quede abierta para nosotros la fuente de toda bendición. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hasta el Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, en quien vivimos, nos movemos y existimos. Y todavía peregrinos en este mundo, no solo experimentamos las pruebas cotidianas de tu amor, sino que poseemos ya en prenda la vida futura, porque al poseer las primicias del Espíritu, por el cual resucitaste a Jesús de entre los muertos, esperamos disfrutar eternamente del misterio pascual. Por eso te alabamos con todos los ángeles y proclamamos tu gloria con alegría diciendo: Santo, 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 Santo. los cielos y la tierra están llenos de tu gloria. Los cielos y la tierra están llenos de tu gloria. Hosana en lo alto del cielo. Hosana en lo alto del cielo. Santo, santo, santo. Santo, Santo, Santo. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana en lo alto del cielo. Hosana en lo alto del cielo. Santo, santo, santo. Santo, Santo, Santo. Santo, santo, santo. Santo eres, en verdad, Señor Padre misericordioso. Te pedimos por Jesucristo que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos, ante todo por tu Iglesia Santa y Católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo con tu servidor, el Papa Francisco, conmigo indigno siervo tuyo y todos los demás obispos, que fieles a la verdad promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate de tus hijos, aquí presentes, los que participan a través de los medios y las redes, por su fe y por la entrega que tú conoces, por ellos
por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo nuestro Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro, Pablo, Andrés, Santiago, Juan, todos los santos, por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda, la de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días. Líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo hacia ti, Dios Padre suyo, todopoderoso, lo dio, dando gracias te bendijo, y lo partió, y dándolo a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos. Dando gracias te bendijo y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor. Así, Padre, nosotros tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio santo, puro e inmaculado, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham nuestro Padre en la fe y la oración pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate, Señor, de tus hijos, Fran, Luis, José Alberto, y que nos han precedido con el signo de la fe y duermen el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores, siervos tuyos, que esperamos en tu misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías, Bernabé y todos los santos, y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad, por Cristo, Señor nuestro, por quien sigue creando todo lo bienes, los santifica, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén. Amén, amén, amén. Amén, amén, amén. Fieles a la recomendación, dirijámonos al Padre con la oración que el Maestro nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males y concédenos la paz, para vivir libres de pecado mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre. Señor, que has dicho a los apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. Señor, no mire nuestros pecados, mira la fe de tu iglesia
y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con todos ustedes. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Mis hermanos, aquí está Jesús, el Señor, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros los invitados a esta mesa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará. Cerramos los ojos y vamos a hacer la comunión espiritual según la fórmula Sagrada. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentado, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti, Señor, y no permitas nunca que me separe de ti. Amén. Oremos. Que este misterio celestial renueve, Señor, nuestro cuerpo y nuestro espíritu, para que seamos coherederos en la gloria de aquel cuya muerte hemos compartido al anunciarla. Él, que vive y reina por los siglos de los siglos. Gracias por la presencia de todos. Que el Señor nos ayude, que podamos vivir cada uno de las cláusulas del Evangelio. Es un reto, y de la Biblia sobre todo. Pidamos al Señor poder ser coherente en nuestra vida y sobre todo confiar un poco más en Él. Ahora les imparto la bendición con deseo de que tengan un feliz domingo. El Señor esté con ustedes. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Podemos ir en paz. Gracias.